Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de los nuevos supuestos de cancelación de los comprobantes fiscales. No se vayan. Bien, como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de ciertos supuestos, nuevos supuestos para la cancelación de comprobantes fiscales, algunas de las repercusiones que ahora se establecen para la cancelación fuera de plazos de los comprobantes fiscales y de múltiples circunstancias que cambiarán los cuidados que ordinariamente debemos tener en una empresa. Y para ello tenemos un experto que nos va a estar platicando de todos estos temas. Estamos de nuevo con el maestro Antonio Monreal Luna, a quien le agradezco mucho su participación. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, doctor, saludarte. Muy buenas tardes y saludos a todos. Con cambios a las disposiciones fiscales, el eje de la fiscalización de mucho tiempo a la fecha ha sido el comprobante fiscal, y la cancelación siempre ha sido un tema porque incluso antes de esta modificación que dio como consecuencia solicitar una autorización para la cancelación de los comprobantes fiscales, ya había ciertas problemáticas con contribuyentes que cancelaban sin pedir permiso, pero ahora con este permiso que se tiene que requerir al contribuyente receptor, todo se ha complicado. ¿Qué tenemos que saber? Porque además ahora hay sanciones incluso establecidos en términos porcentuales respecto a los comprobantes fiscales que se pretenden cancelar. Pues bien, doctor, vamos a platicar de este tema también y del que tenemos también en mente que, como tú dices, la fiscalización es primero cuando el propio contribuyente desea cancelar el comprobante fiscal. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué consecuencias hay? Y dos, volver en el tema que hemos platicado varias veces sobre la restricción que hace la autoridad del certificado para volver a cancelar, si te parece. Empezamos por el primer tema, es decir, pues ha habido mucho fraude, si así quieren verlo, respecto a contribuyentes que estaban siendo auditados hace unos años y se enteraban de pronto que el comprobante fiscal había sido cancelado. Hace unos años ya, para evitar esto, se necesita ahora el consentimiento del receptor del comprobante fiscal. Pero ahora la autoridad está prácticamente cerrando más la vía del contribuyente para que pueda cancelar un comprobante fiscal. Incluso les da un plazo perentorio. Con la reforma viene que será nada más en el ejercicio fiscal, y con la regla miscelánea fiscal, pues sabemos claramente que tenemos hasta el 31 de enero. Pero entonces es muy interesante cómo la autoridad le ha ido cerrando el paso a los contribuyentes para que estos se vean impedidos para estar cancelando comprobantes fiscales. Hay cancelaciones, todos lo sabemos bien, que son por errores, pero también hay cancelaciones que pueden advertir a naturaleza de actos fraudulentos. Tener que cancelar todos los comprobantes que tengamos antes de que concluya el ejercicio fiscal, y por regla miscelánea fiscal lo da hasta el 31 de diciembre. Y también, si lo hacemos después, primero que lo podamos hacer materialmente, y dos, si no, vendrá una multa, me parece que es del 5 al 10% del valor del comprobante por haber cancelado un comprobante fiscal fuera de estos plazos. Pero lo importante es atender a las razones por qué se puede cancelar un comprobante fiscal. Pues las razones son varias, insisto, desde un comprobante fiscal emitido por algún error por parte del contribuyente, pero sí hay que evitar estos actos donde muchos contribuyentes en las facultades de comprobación, cuando pretendían sostener un acreditamiento o una deducción, pues la autoridad les decía: tu comprobante fue cancelado. Entonces, creo que ese tema ha quedado solventado con la anuencia del otro parte del comprobante fiscal del receptor, pero pues ahora es un tema muy importante. Eso es lo que más importante que yo veo aquí. Bueno, obviamente tú lo decías muy bien, doctor, los requisitos para los comprobantes vuelven a ser un poco más, en cuanto a que ya no basta el RFC del receptor, sino también ahora tenemos que señalar su actividad económica o el uso al que le va a dar, que también es un tema por demás interesante. Nosotros debemos de saber, cuando emitimos un comprobante, qué uso le va a dar el receptor del comprobante fiscal. Y por el otro lado, tenemos que volver a señalar por lo menos el código postal del domicilio fiscal. Habíamos llegado a una etapa tal de simplificación que nada más teníamos que poner prácticamente el RFC del receptor, y ahora el código se reforma para decir por lo menos en función del receptor y es algo muy, muy importante,
¿qué uso fiscal le va a dar? Y aquí pues va a ser un tema muy práctico de qué es lo que podemos hacer o cómo podemos nosotros como emisor de comprobante fiscal advertir o preguntarle para qué uso lo va a dar. Por ese sentido y por el otro, insisto, el tema de cumplir con los requisitos formales. Y aquí viene un tema muy importante porque sabemos nosotros mucho y hablando, no sé, 10, 15 años, las auditorías eran enfocadas a que si el comprobante fiscal carecía de un requisito formal, la operación no era improcedente y ahora lo sabemos todos muy bien, el comprobante fiscal puede estar timbrado y cumpliendo todos los requisitos que marca el código y la regla miscelánea y ahora la autoridad lo que nos dice, lo que hemos explicado muchas veces contigo, doctor, pues el comprobante fiscal es correcto, pero carece de sustancias, carece de materialidad. Entonces estamos pues como en los dos mundos sabiendo que tenemos que tener un comprobante fiscal expedido correctamente dentro de los plazos legales y por el otro lado sabemos también que no tenemos que tenemos que tener todos los elementos que sustenten esa operación, porque como lo hemos visto con los criterios de los tribunales y reiteradamente en las auditorías que practica el SAT, y ya parece que lo ponen de cajón, ya no es necesario o ya no es, digamos, indispensable que nada más tengamos el comprobante fiscal, sino ahora tenemos que tener todo lo que ampara el comprobante fiscal. Es más, la autoridad lo maneja como un tema de un documento privado y en ese sentido, pues aunque tengamos un comprobante fiscal perfectamente timbrado y con todos los requisitos, de nada nos va a dar. Pero ese es el punto muy relevante que queríamos comentar, doctor, los plazos para la cancelación, para evitar las sanciones de carácter formal y también para saber que si va a existir una imposibilidad para cancelar, pues qué va a hacer el contribuyente, aquel que declaró un ingreso, que supongamos no sea persona física, no sea del nuevo régimen de confianza, pues lo tendrá que haber acumulado desde entonces y a la larga ya no pudo haberlo cancelado. Sí, claro, digo, hay una lógica operativa de repente en la cancelación, como bien mencionas, había quien cancelaba comprobantes de operaciones reales y de repente quien se veía siendo objeto de una facultad de comprobación, cancelaba comprobantes, se comenzó a pedir esta anuencia que tú dices del receptor, pero ahora además se evitan malas prácticas o se pretende evitar malas prácticas, como es el hecho de cancelar comprobantes fiscales. Hay una combinación aquí de dos aspectos que se comentaron en el primer segmento, Antonio. La cancelación, que ahora tiene plazos y que ahora tiene sanciones al exceso en los plazos. Y por otro lado, esta ahora definición que se hace de los comprobantes de egreso, las famosas notas de crédito para descuentos, bonificaciones y devoluciones como deducción autorizada que está para las personas morales, pero que ahora dice solamente puede ser cuando efectivamente se acredite que existe un descuento, una devolución o una bonificación, porque se había dado que para cancelar un comprobante fiscal y no tenerle que pedir permiso al receptor del comprobante, pues emitía un comprobante de egreso y decía ni uno nulifica al otro, y es lo mismo que hacer una cancelación, lo cual es indebido. ¿Cómo se compaginan ahora estas dos modificaciones con estas dos nuevas circunstancias que se presentan en el código? Pues sí, es más lo que tú decías, doctor, de temas de fiscalización, de que la autoridad esté sobre los contribuyentes. Primero es dar un plazo perentorio para poder cancelar, que generalmente va la emisión de comprobante con el ejercicio fiscal en el cual fue emitido. Y insisto, la regla miscelánea nos da hasta el 31 de enero de cada año, nos va a dar, o por lo menos de este año. Y si no, la multa, que es bastante cuestionable porque no es una multa de carácter formal, es una multa que si bien va entre un 5 y un 10%, es respecto al valor del comprobante fiscal. Entonces ahí es un tema de que podría cuestionarse ahí. No sé si la constitucionalidad, no sé si hace una ponderación, pero a final de cuentas puede ser que nada más haya sido un error no haberlo cancelado en el ejercicio fiscal y por lo tanto hacerlo después del plazo que nos da la autoridad o que nos da el legislador. Vamos a llevar una multa, insisto, parecida de carácter formal, pero llevar un porcentaje del valor de la operación, podría yo entenderlo como una multa de fondo. Entonces ahí hay que poner, y más allá de que si no se puede cancelar, entonces del efecto fiscal para el emisor seguirá siendo vigente si son de aquellos que tienen que acumular desde la emisión. Y por el otro lado, lo que tú también comentas, era otra mala práctica, digo, la autoridad los fue detectando en el transcurso de las facultades de comprobación a través de los criterios que ha ido emitiendo, el que si no quiero obtener el consentimiento del receptor, como tú bien lo decías, doctor, pues emite una nota de crédito, emite un comprobante de egreso y le mataba el efecto fiscal. Sin embargo, ahora, hablando de la famosa materialidad, lo que marca el código es que dice que cuando un contribuyente emite una nota de crédito, un comprobante de egreso, para restar, obviamente, a los ingresos que fue declarado, necesita acreditar en facultades de comprobación, así lo marca el código, la materialidad, es decir, tendrá que demostrar el descuento, la bonificación o lo que haya motivado, porque si no, y creo que
como tú bien decías, bueno, pues era una mala práctica, podría ser los contribuyentes, todo abuso se castiga, y si no lo puedo acreditar yo ante la autoridad, pues ese descuento que hice a través de la nota de crédito, a través del comprobante de egreso que llevaba en la declaración anual, pues no va a tener valor. Creo que la medida es correcta porque también evita muchos fraudes fiscales, pero ahora el tema es el siguiente. Y viendo lo que hemos estado viendo en la práctica respecto al tema de materialidad, operaciones y demás, ¿qué tanto voy a tenerle que acreditar a la autoridad cuando yo tenga una nota de crédito, un comprobante de egreso, para poder sustentar ese descuento? Si no hay parámetros claros, entonces tendré que yo que armar mi expediente de mi cancelación, perdón, de mi nota de crédito, de mi comprobante de egreso, para poder sustentar a la autoridad que lo haya tenido como una deducción respecto al ingreso. Entonces, la medida creo que es correcta, pero el tema es viendo los criterios por parte de la autoridad de que todo lo que pide se le tiene que acreditar, y el problema es que no nos dice qué es. Entonces ahora tendremos que tener pues un expediente hasta para elaborar una nota de crédito, para elaborar un comprobante de egreso. Y el tema es que no lo tengamos, pues lo podemos tener. El tema es que pase el matiz de la autoridad para que no diga que fue hablando que de lo mucho que hemos hablado contigo, una operación simulada para efectos de quitar un efecto fiscal a un comprobante de ingresos que ya había sido emitido. Entonces, eso es a lo que nos vamos a afrontar, principalmente en el tema de los comprobantes. Insisto, el tema de los comprobantes es vital porque el comprobante refleja el ingreso, el comprobante refleja una deducción, acompaña un acreditamiento, pero más allá de los requisitos formales, ahora hay que ver el tema y de los famosos complementos de pago que también estuvieron llegando a finales de año. Ahora hay que ver el tema de que toda operación, y yo creo que es el mensaje que podríamos dejarle a nuestros amigos diálogos fiscales, toda operación que sustente un comprobante fiscal necesariamente debe de llevar un soporte documental. No basta con que cumpla con los requisitos formales, y las multas formales, insisto, pues es lo de menos, porque también hemos visto, y lo hemos platicado contigo, doctor, hasta comprobantes de ingresos, comprobantes por retenciones. La autoridad prácticamente al día de hoy está cuestionando todo. Entonces, el hecho de que impongan multas sobre un porcentaje mínimo y máximo del valor de la operación por cancelar a destiempo, o el hecho de que nos pidan acreditar la materialidad respecto a un comprobante de egreso, una nota de crédito, pues viene a ser más fuerte los criterios de fiscalización, y el contribuyente tendrá que tener, con todo lo que ha tenido, más cuidado en tener su contabilidad en orden. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, el comprobante fiscal tiene su origen o tiene la posibilidad de emitirse en un certificado de sello digital, y hemos visto que en los últimos años han cambiado los criterios respecto de la posibilidad de restringirlos por parte de la autoridad, la posibilidad de cancelarlos, y después la posibilidad de restringirlos antes de cancelarlos, y todas estas reglas han ido aumentando supuestos, aumentando momentos y condiciones para la restricción y para la cancelación. ¿Cómo está hoy la situación? ¿Qué se adicionó para este año? ¿Cuáles son los supuestos que se confirman? ¿Cómo está ahora la probabilidad de cancelar los certificados de sello digital? Pues es un tema muy interesante, doctor, y pareciera que pues es un tema ya muy hablado, pero cada vez que hablamos de este tema hay reformas, y para 2022 no es la excepción. Y tú bien lo dices, si seguimos la historia legislativa de la cancelación, que originalmente era pura cancelación del certificado, a la ahora restricción y cancelación, pues de 2014 a 2022 este artículo 17H bis, 17H, ha tenido varias reformas y es muy interesante. Nada más déjame hacer aquí un comercial para entender las reformas que estuvieron vigentes hasta 2020. La Prodecon sacó un cuaderno de los que suele sacar, que todavía son buenos documentos, para explicar cómo ha ido evolucionando esta medida. Como tú bien dices, doctor, pues sin certificado no podemos emitir comprobante fiscal. Entonces hay que tener esto, hay que cuidarlo mucho. Es como el tema de, lo hemos platicado otras veces, que me aseguren cuentas bancarias o que me cancelen o me resignen el certificado, me para totalmente la operación. Y lo que tenemos que tener es claramente la distinción entre cuándo la autoridad nos va a cancelar de manera directa el comprobante sin posibilidad de establecer un caso de aclaración, y cuándo la autoridad nos va a dar la posibilidad o nos va a restringir y nos va a dar la oportunidad de cancelarlo en un caso de aclaración. Yo diría a grandes rasgos que el artículo 17H establece los supuestos donde procede la cancelación de manera automática por parte del SAT, y dentro de lo que nos interesa, porque hay muchos que son también imputables a la autoridad del contribuyente, es que aquellas personas que hayan sido declarados como empresas factureras, aquellas personas que hayan sido publicados como empresas que transmitieron de manera indebida pérdidas fiscales, y aquellos a quienes hayan agotado el procedimiento del 17H bis, ya no tendrán la posibilidad, cuando les llegue por buzón tributario el oficio de cancelación, de presentar un caso de aclaración.
Y perdón, Toño, te interrumpí precisamente cuando nos decías, ¿cómo se da el cambio ahora para esta restricción, cancelación de los certificados? Claro, doctor, hay que hacer la distinción muy clara entre lo que es el 17H y el 17H bis de aquellas personas que facturaron operaciones inexistentes o que transmitieron de manera indebida pérdidas fiscales, ya no tienen posibilidad de presentar un caso de aclaración para tratar de solventar esa situación. ¿Por qué? Porque antes de la reforma, e incluso lo motiva así el legislador y el propio Ejecutivo en su iniciativa de ley, dice que tomaban este caso de aclaración como un momento más para solventar una situación o un procedimiento anterior que no había sido solventado o atendido debidamente. Es decir, si a mí me cancelaban por ser un NEFO de comprobante, por haber transmitido de manera indebida pérdidas fiscales, yo llevaba todavía mi documentación para acreditar que no estaba en ese supuesto y ahora el legislador es muy claro y me dice, si estás en estos supuestos, en las fracciones 9 y 10 del 17H, me parece, tú ya nada más tienes que atender a la cancelación del certificado y solamente podrás volver a emitir o solicitar un nuevo certificado cuando aclares tu primer procedimiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquellas empresas que de manera definitiva y de manera firme ya son NEFOS, de los que tanto hemos platicado contigo en estos programas, doctor, prácticamente no podrán volver a facturar o también a quien indebidamente llevó a cabo la transmisión de pérdidas fiscales. Yo creo que esto trae un tema de constitucionalidad, porque aunque son dos procedimientos distintos, el 17H tendría la posibilidad de que presentaran un caso de aclaración y no lo es. Ahora vamos para que vaya habiendo un poco de claridad con nuestros amigos de diálogos fiscales. Ese es el tema de cancelación. Ahora viene el tema de restricción. El tema de restricción es, y a partir de 2020 se aminoró este tema o se matizó, yo tengo una infracción que cometí, la autoridad me va a restringir y sabemos que tenemos 40 días para presentar un caso de aclaración. Aquí fíjate que es un tema que me he encontrado muy recurrente, incluso platicando con gente del SAT o gente de Prodecon. Si presento mi caso de aclaración por alguna causal de restricción del 17H bis, yo presentaba mi caso de aclaración, me tenían que dar un certificado provisional dentro de las 24 horas siguientes, y lo cierto es que no ha habido un caso en donde presentado el caso de aclaración y donde yo llevo mis pruebas, le hayan dado al contribuyente un certificado provisional. Creo que eso es una letra muerta que las autoridades deberían de ver como una mala práctica y también Prodecon lo debería de mapear, porque también sabemos que por los criterios de la Corte no hay amparo, no hay juicio de nulidad contra el oficio de restricción. Entonces no nos queda más que atender este mini procedimiento que, vaya, siguiendo los parámetros de la ley de amparo, yo diría que es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, porque nos restringen, nos dan 40 días para poder presentar pruebas y argumentos, y después de esos 40 días, con algunas prórrogas y algunas suspensiones, la autoridad está en condiciones de decidir si de manera definitiva cancela el certificado de sello digital, para cual se irá el tema del 17H, o bien, si nos logramos desvirtuar o logramos autocorregirnos, prácticamente si tuvimos un certificado provisional, con ese vamos a seguir. Entonces, aquí el tema es muy interesante, doctor, establecer primero los dos supuestos, la cancelación que no da posibilidad de un caso de aclaración y la restricción que nos da la posibilidad de un caso de aclaración, y lo que insistimos siempre es atenderlo correctamente entre el abogado y el contador, porque no es un simple caso de aclaración como para hacer una aclaración de una opinión de cumplimiento, es un procedimiento administrativo que está previsto en reglas de carácter general, que si no lo atendemos correctamente nos va a llevar a que la empresa no vuelva a facturar de manera definitiva, porque digamos que prácticamente, déjame decirlo así, de un 17H bis nos va a llevar a un 17H. Y que esa parte de esa distinción tan clara que establece el legislador a partir de 2022, hay 3 o 4 causales, doctor, que me gustaría platicar de manera muy rápido. Bueno, una es primero con el nuevo régimen de las personas físicas, lo reciclo, cuando dejen de presentar las declaraciones, también estarán dentro de ese supuesto. Creo que de ese no hay mayor tema. Pero hay un tema muy importante, el que yo no atienda una revisión fiscal, aparte de una multa de carácter formal y del aseguramiento precautorio del 40 de código, que también hemos platicado contigo, doctor. Ahora la autoridad, ante la segunda multa que me notifique en una facultad de comprobación, me puede restringir el certificado. Es decir, no solo me va a apretar con 2 multas de carácter formal, que generalmente van entre los 17 y 18 mil pesos, no solamente me va a apretar con un aseguramiento de cuentas, ahora también en facultad de comprobación me puede restringir el certificado si estima que no le estoy atendiendo debidamente los requerimientos de información. Nosotros sabemos que cuando no atendemos el requerimiento, pues es clara la medida de apremio, y en este caso esta medida de presión, pero cuando yo lo atiendo y no lo puedo atender completamente, pues viene el criterio subjetivo de la autoridad de que si no me lo atendiste completamente, más allá de que vas a tener un perjuicio dentro de la facultad de comprobación, te voy ahora a restringir el certificado. En algún momento lo hicieron,
se dieron cuenta que no estaban facultados para ello, pero como lo hemos platicado contigo, doctor, muchas veces el SAT primero ejerce la facultad y luego se legisla. Yo soy del famoso EDO. La verdad es que este tema es sumamente apasionante. A mí lo personal me causa mucha importancia de cómo se deben de atender estos procedimientos. Si yo soy un EDO, si yo soy quien recibió el comprobante fiscal y no voy dentro de los 30 días a que publican a mi proveedor, ahora el consejo, doctor, aparte de que así tiene que ser, era decirle al cliente, al contribuyente, atiende los 30 días y con todo lo difícil que puede ser acreditar materialidad, vete a presentarle el escrito a la autoridad en términos de la regla 1.5. Ahora algo que se añade dice el Código Fiscal, aquellos contribuyentes que no van dentro de los 30 días o que yendo no acreditan la materialidad, se les restringirá el certificado. Entonces creo que esto es sumamente importante que nuestros amigos lo tengan en cuenta, porque con esto la autoridad ya no tendrá que esperarse a hacer facultades de comprobación para cobrar. Aquí simplemente me puede decir, te restringo el comprobante fiscal porque una de dos, o no fuiste dentro de los 30 días o me llevaste pruebas, y yo no he visto un caso, doctor, que hayas, por lo menos en esta fase del procedimiento, salido correctamente el contribuyente. Me van a restringir. ¿A qué me van a obligar? A que me paguen, porque si yo no desvirtúo, me van a cancelar, y ya lo veíamos conforme al 17H, no hay otra forma en que me vuelvan a poder dejar facturar, a menos que yo me corrija. Entonces, esto es una pinza muy importante de que la autoridad lo vuelve a señalar. Y vienen otras dos causales, doctor, muy importantes. La primera es con todas estas cartas de invitación que ha enviado el SAT de que no coinciden lo declarado con lo que está en comprobantes fiscales, con lo que está en estados de cuentas bancarios, que yo no sé cómo los pueden conocer si no hay facultad. Entonces, esto y lo del socio incómodo, que también si tenemos un socio incómodo, nos va a trascender y nos van a restringir el certificado por tener un socio controlador con ciertas características fiscales que no pudo solventar. Estas son las principales causas de restricción sobre las que debemos de atender, doctor. Sí, que yo creo que respecto de ellas podríamos incluso hacer casi otro programa de estos que yo creo que tendremos que hacer, porque son situaciones que se van a presentar de una forma muy cotidiana, tan cotidiana que pueden afectar la economía de una forma importante, y muchas empresas que tuvieron operaciones de estas, que hoy son señaladas como inexistentes, van a tener serios problemas en este tema. Pues, Toño, como siempre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y los esperamos en la próxima emisión de Diálogos Fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Agradecido, yo. Buenas noches.